Alejandro I, siendo zar de Rusia desde 1801 hasta 1825, estableció una gran amistad con el entonces emperador de Francia, Napoleón Bonaparte. El padre del zar, Alejandro, Pablo I, sentía gran admiración por la figura y las conquistas del francés, pero no así sus hijas, Ana y Ekaterina Pavlovna, con las que Napoleón quiso casarse primero con Ekaterina, con la que no pudo ser debido a estar prometida, y después con la menor Ana Pavlovna, a la que su madre, la emperatriz María Fiodorovna, buscaría un pretendiente en tiempo récord para evitar aquel compromiso. Finalmente Napoleón se casaría con la hija del emperador de Austria, la archiduquesa María Luisa. Muchos años le llevaría a Napoleón intentar convencer a Rusia de firmar una alianza con Francia, pero todo fue en vano. También intentaría que Rusia fuese atacada por Persia y Turquía, pero tampoco pudo lograrlo. Además, no pudo conseguir que Rusia participase en el bloqueo continental contra Gran Bretaña, y esta fue la razón principal por la que Napoleón armaría su Grande Armée y prepararía la invasión de Rusia, aun teniendo una enorme China en el zapato que no terminaba de irse. Esta era la campaña en España, y Rusia contaba con España para disuadir a Napoleón de comenzar nuevas conquistas. Y aunque Napoleón avanzaba en España, los españoles hacían milagros, presentando una resistencia asombrosa. Mientras tanto, en Rusia esperaban a los franceses en una guerra que había comenzado. El entusiasmo de los rusos era inmenso y Alejandro I recibiría numerosas donaciones por parte de los nobles rusos. El comercio le entregaría 10 millones de rublos y le prestarían además 50 millones al 6% de interés. Por otro lado, su ejército deseaba plantarles cara a los franceses. Es en junio de 1812 cuando Napoleón, con un ejército de 691.500 hombres aproximadamente, cruza el río Niemen y enfila su ejército hacia Moscú. Aquel monstruoso ejército estaba conformado por hombres de distinta procedencia, quedando distribuido en 450.000 soldados franceses, 95.000 polacos, 90.000 alemanes, 25.000 italianos, 12.000 suizos, 4.800 españoles, 3.500 croatas y 2.000 portugueses, todos ellos acompañando a Napoleón en una de las peores decisiones militares de su carrera y de cuya aventura apenas regresarían 50.000 soldados. Al otro lado les esperaría un contingente de aproximadamente 700.000 hombres al servicio del zar y de la madre patria. Al comienzo de la campaña, aquel ejército avanzó muy rápidamente y en pocos días Napoleón estaba en el Gran Ducado de Varsovia con su vista enfocada hacia la toma de Moscú. No encontró mucha resistencia al comienzo, puesto que los rusos intentaban establecer defensas, pero debido a la gran rapidez con la que avanzaba aquel gran ejército, era prácticamente imposible. Por lo tanto, en los primeros compases de la invasión, se trató de escaramuzas y de retiradas constantes por parte de los rusos. Así llegaríamos a las batallas de Mir, Saltanovka, Vitebsk, Balutino y uno de los primeros enfrentamientos más serios que se dio en la ciudad de Smolensk, a orillas del río de Dnieper, el 16 de agosto. Después de este duro enfrentamiento, los rusos, al retirarse, quemaron la ciudad. Este enfrentamiento le costaría a Napoleón hacer fusilar a un coronel que se negó a avanzar, deserciones de soldados en grupos de 50 y la pérdida de 20.000 hombres. Trágico balance, pero lo peor aún no había comenzado. Después de recomponer su ejército, Napoleón continuó su marcha hacia Moscú, y el siguiente escollo le esperaba en Borodino. Allí el general Kutuzov, un viejo de 70 años al que le faltaba un ojo al haberle atravesado una bala oblicuamente a la cabeza durante la guerra de Turquía, hizo traer la estatuilla de la Virgen Milagrosa que había salvado en Smolensk y dijo a sus soldados que no había más que ellos entre el enemigo y la ciudad santa de Moscú. De esta forma, el 5 de septiembre, franceses y rusos entablan un fuerte combate. El día siguiente, el día 6, fue de tanteos y escaramuzas, y finalmente, el día 7 de septiembre, a las 4 de la mañana, 1.500 cañones rusos escupían fuego sobre los invasores, y tras cruentos enfrentamientos, Napoleón ganaría, aunque esta vez perdería 60.000 hombres y por parte de los rusos 30.000 aproximadamente, antes de retirarse camino a Moscú,
donde Napoleón esperaba volver a enfrentarse a Kutuzov, pero lo que allí encontraría estaba fuera de toda lógica. El día 14 de septiembre, Napoleón hace su entrada en una ciudad fantasma, sin apenas habitantes y vaciada de suministros, según las órdenes del gobernador Rostopchín. Los rusos habían quemado las 3/4 partes de la ciudad, edificios, estatuas, cuadros, libros, obras de arte, todo había sido pasto de las llamas. De las 10.000 casas con las que contaba Moscú en aquella época, apenas 2.000 se salvarían, además de la catedral y una gran torre llamada Iván Veliki. Después del incendio de Roma, la humanidad no habría visto nada semejante. Aquel desolador panorama, con una ciudad inútil para guarecerse y con el invierno ruso a la vuelta de la esquina, obligó a Napoleón a volver por donde había llegado si no quería morir en Rusia junto a lo que quedaba de su ejército. Y es a partir de este momento cuando los rusos tomarían ventaja, puesto que empezarían a hostigar a los franceses conduciéndoles por el camino de vuelta que ellos preferían, la ruta de Smolensk, con tácticas de guerrilla y constantes incursiones de los cosacos que rompían las líneas del ejército francés, a la vez que el regreso se tornaba cada vez más complicado al empezar el invierno, debido al clima adverso y a las dificultades de abastecimiento. La falta de pasto debido a las bajas temperaturas impedía que los caballos pudiesen comer, muriendo muchos de ellos y serían utilizados como abastecimiento de la tropa, pero a la vez que había menos caballos habría que desplazarse más a pie, con el consiguiente riesgo de hipotermia y congelamiento de extremidades. En estos momentos muchos soldados prusianos y austriacos desertarían, uniéndose al enemigo y lógicamente informando sobre el estado del ejército francés en retirada. Con el frío intenso, con una moral baja y además una epidemia de tifus, aquel ejército llegaría a Bielorrusia y en el cruce del río Berezina, el general Kutuzov se enfrentaría a los franceses en campo abierto, derrotando al grueso del ejército que aún no había cruzado el río y empujándoles hacia el río Niemen, expulsándoles definitivamente de Rusia. De los casi 700.000 hombres que iniciaron la invasión en Rusia, apenas 50.000 volvieron, pagando el tributo de una nefasta decisión de su emperador, quien tras la estrepitosa derrota sufrida en Rusia, meses más tarde, reuniría un ejército de 400.000 soldados para embarcarse esta vez en disputas con Alemania, dando como resultado la derrota en la batalla de Leipzig. La campaña de Rusia demostró varias cosas: que Napoleón no era invencible, que ningún ejército podría doblegar a Rusia en su propio territorio, esto lo comprobarían los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, y que la guerra patriótica llevada a cabo por los rusos fortalecería su identidad nacional y forjaría su carácter de cara al futuro. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y activar la alerta de notificaciones. Gracias por ver el vídeo. Hasta pronto.